Bien. En el balance de energía que voy a tener entonces que aplicar, que la variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética, donde la velocidad 1 y la velocidad 2 son datos. Pero en gases yo no tengo entalpía 2 y entalpía 1. ¿Cómo determino la variación de entalpía en un gas? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo determinan? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Cuando hicimos gases, balance de Es energía. el calor específico a presión constante por la temperatura. Correcto, muy bien. Sería la capacidad calorífica a presión constante por la diferencia de temperatura. Entonces esto de acá lo voy a reemplazar por la nueva variable. Copiar, pegar. ¿Y aquí qué sería? Lo que acaba de decir su compañero. La capacidad calorífica a presión constante, porque el sistema es abierto, por la multiplicación de las temperaturas, que sería temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final sería la temperatura 2 temperatura 2 menos la temperatura 1. Temperatura 1. Cierro paréntesis. Ahora, la velocidad 1 es dato. La velocidad 2 es dato. La También temperatura 1 también es dato. un dato. ¿Y el CP? Capacidad calorífica. No, No, pero lo puedo encontrar por la tabla. por la tabla, correcto, muy bien. Entonces determinamos ese CP. Entonces, el CP del aire va a depender de qué cosa. Va a depender de la temperatura 1. Y eso lo tengo que sacar de tabla. Temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? 473 grados Kelvin, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos acá arriba? 473 grados Kelvin. Con esta temperatura yo voy a ingresar para la sustancia que va a ser aire. Entro con aire con esta temperatura y determino el CP. Entonces entramos a tabla y buscamos. Aquí dice CP y CB. ¿Por qué no utilizo esta de acá? ¿Alguien me puede decir? Porque es 300. Porque es a 300 grados Kelvin. Tengo que entrar a diversas temperaturas. Acá. Aquí tengo el aire. ¿Cuánto es el valor? 473. Y va a estar entre 450 y 470, ¿cierto? Entonces voy a resaltar. Entre 450 y 450. Ahí está. Un poquito para atrás. 450 y 500. Ahí. Ahora sí. Aquí tengo el CP. 1,020 y 1,029. ¿Qué debo hacer en ese caso? ¿Qué se aplica ahí? Si es 473. Interpolación. Interpolación, muy bien. Entonces, interpolen. ¿Cuánto sería el valor?
¿Se acuerdan cómo interpolar, cierto? Apretan la tecla que dice modem, start número 3, la opción 2, A más B por X, y colocan los valores, en este caso de X, que sería la temperatura. 450 y 500. Sus respectivos valores de CP, 1,020 y 1,029. Le dan AC, apretan Shift número 1, apretan modem, start número 3, número 2, y ahora sí, 450 y 500, su valor respectivo de 400 sería 1.020 y 1.029. Apretan AC, Shift número 1, apretan REC, que es el número 5, otra vez el 5, la Y con un palito, y le colocan el valor que tenemos, que es 473, y le dan igual. ¿Le sale 1,024? Sí, sale. Perfecto. Entonces, este valor que tenemos acá, el intermedio de 473, va a ser 1,24. Y eso lo voy a colocar acá. Entonces, el CP para esta temperatura de acá va a ser igual a 1,024. ¿Sus unidades cuáles serían? ¿Recuerda? Kilojoule sobre kilogramos grados Kelvin, ¿cierto? Por si hay dudas, aquí en la misma tabla lo da. Kilojoule sobre kilogramos grados Kelvin. Ahí está. Bien, ya tengo entonces el CP. Entonces en este ejercicio de acá voy a tener lo siguiente. Velocidad 2, dato. Velocidad 1, dato. Temperatura 1, dato. Y el CP sería dato. ¿Cuál sería la única incógnita? Temperatura 2. Temperatura 2. Entonces esto de acá es lo que tengo que despegar. Este CP que está aquí multiplicando va a pasar a dividir. Y este temperatura 1 que está restando va a pasar a sumar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pegar. Y me quedaría de la siguiente manera. Borro ese CP. Y eso pasa a multiplicar acá. Si está multiplicando, pasa a dividir. Por el CP. Ahí está. Y esta temperatura 1 que está aquí restando va a pasar a sumar. Y ahí sería la temperatura 2. Y esto sería más la temperatura 1. Temperatura 1. Ahora sí. Así me quedaría, ¿cierto? Bien. Una vez que tengo esto, debo reemplazar los valores de todo esto. Copiar, pegar. ¿Cuánto es la temperatura 1? ¿Cuánto vale? 473
grados Kelvin. ¿El CP cuánto vale? 1,024. Su unidad es kilojoule sobre kilogramos, grados Kelvin. Grados Kelvin. Ahí está. La velocidad 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la velocidad 2? Eso sería el cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad 2? ...180 metros sobre segundos. Entonces, eso lo coloco acá. 180 metros sobre segundo. Menos la velocidad 1 al cuadrado. Entonces tendría lo siguiente. ¿Cuánto vale la velocidad 1? 45, si no me equivoco. Correcto, 45. Lo tenemos acá. Velocidad 1, 45. Metros sobre segundos. 45 metros sobre segundos. Ahora, esto me va a dar metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para poder eliminar y transformar el que sea kilojoule sobre kilogramos? ¿Recuerdan? En el anterior vez que hicimos el ejercicio. Tengo Multiplicar que por 1000. multiplicar o dividir. Ah, dividirlo. Dividir, ¿cierto? O si no, vamos a recordar la parte que hemos hecho también anteriormente, en el ejercicio anterior. Creo que es este de acá, si no me equivoco. Aquí. Todo esto me daba en kilojoule sobre kilogramo y tenía que transformar a metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Lo multipliqué. Ahora en nuestro caso sería al revés. Lo tengo que dividir entre 1000. Entonces hacemos eso. Aquí lo voy a pasar entonces a dividir. Y ahí sería, en un kilojoule sobre kilogramos, mayúscula, kilojoule sobre kilogramos, ¿cuántos metros cuadrados, segundos cuadrados hay? 1000, ¿cierto? Y aquí sería metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Segundo al cuadrado. Ahí está. Ahora, todo me quedaría en lo siguiente. Kilojoule sobre kilogramos con kilojoule sobre kilogramos se van. Este metros cuadrados con estos metros cuadrados también se van. ¿Qué me quedaría? Grados Kelvin. ¿Con grados Kelvin puedo sumar? Sí. ¿Cuánto le sale la temperatura 2 entonces en esa multiplicación? 458.16. Ya. Temperatura 2,
¿Cuánto es? 458 58. grados Kelvin. Ahí está. Ya tengo entonces la temperatura 2. Una vez que tengo la temperatura 2, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo la temperatura 2. El volumen específico 2. El volumen específico 2. ¿Y cómo lo determinarían el volumen específico 2? ¿Cómo lo determinarían? Está fácil. ¿Ya lo han visto? Como para el volumen específico 1. Lo mismo que el volumen específico 1, pero sería con la ecuación de los gases, ¿cierto? No se vayan a olvidar el nombre. Ocuparían esto mismo, pero en vez de ser esto de acá, 1, ¿qué va a ser? Va a ser 2. Entonces, copiar, pegar. Y ocuparíamos todo esto mismo. Ahí. Debe de ser 1, para nosotros va a ser 2. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Aquí lo mismo, presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Lo mismo abajo, presión 2, volumen absoluto 2 y temperatura 2. Y aquí sería presión 1, en este caso sería presión 2, volumen específico 2 y temperatura 2. Y lo mismo voy a determinar acá. Voy a despejar el volumen específico 2. Y aquí sería temperatura 2 sobre la presión 2. Y ahora solamente lo que tengo que hacer es reemplazar los valores. El R del aire se mantiene, lo que cambiaría sería la temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2 para nosotros? 458, ¿no? 458 grados Kelvin. ¿Y la presión 2 cuánto vale? 100 kilopascales. Entonces coloco eso. 100 kilopascales. Y todo sería dato y determinaría el volumen específico 2. ¿Cuánto le sale? Ahí. ¿Cuánto le sale eso? 1,314. 1,314. Sí. Sí. Ahí está. Ya tienen entonces el volumen específico 1. Ahora vamos a ver si nos salió bien la temperatura, porque creo que esa es una de las preguntas. A ver. Ya. 185 nos dio acá. Más 273. A ver. ¿Cuánto es esto más 253 más 273?
en grados Kelvin. 458. ¿Aquí cuánto nos dio? ¿Está Lo bien? mismo. 458. Está bien. Ya te determiné entonces la temperatura. Ahora me falta determinar lo que me pide la sección. ¿Cómo lo determinarían? Con la ecuación de flujo másico. Con la ecuación del flujo másico, donde me dice que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Y lo que voy a despejar de acá no es el de acá. Aquí voy a poner el flujo másico 1 que va a ser igual al 2. Entonces, suficiente que coloque el flujo másico 1. Flujo másico 2. Que es igual al 1. Y de aquí, ¿tengo el flujo másico de datos? Sí. ¿Tengo el volumen específico 2? Sí. ¿La velocidad 2? Sí. ¿Qué es lo que me faltaría? El área 2. Entonces, de acá voy a despejar. Lo que quiero es el área 2. ¿A qué sería igual el área 2? Este que está aquí multiplicando va a pasar a dividir y este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí sería el flujo másico 2. Multiplicado por el volumen específico 2. Aquí sería. Por el volumen específico 2. Y la velocidad 2 pasaría a dividir. Y aquí sería velocidad 2. Ahora sí. Ya tengo el flujo másico, ya tengo el volumen específico 2 y ya tengo la velocidad 2. Esto va a ir abajo. Esto lo voy a bajar más abajo. Por debajo de todo esto. Para ir en orden. Ahí. Y reemplazamos. Copia y pega. ¿Cuánto es el flujo másico 2? Que es igual al 1. ¿Cuánto nos salió el flujo másico? 1,09, ¿no? Kilogramos sobre segundos. Entonces lo colocamos eso. 1,09 kilogramos sobre segundos. La velocidad 2, ¿cuánto vale? El volumen específico 2 diré. ¿Cuánto vale? 1,314. 1,314. Sus unidades serían metros cúbicos sobre kilogramos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Yo creo que ese es 1,314 de la velocidad 1. ¿Sí? Velocidad 2. Velocidad 2, correcto. ¿Cuánta es la velocidad 2? 180, ¿no? Aquí lo tenemos.
180 metros sobre segundos. Ahora sí. Y ahora voy a simplificar los elementos que se puedan simplificar. ¿Qué elementos se pueden simplificar acá? Kilogramo con kilogramo. Kilogramos con kilogramos, ya. Este segundo con este segundo se pueden ir. Sí. Sí. Y un metro de acá y aquí se pueden ir. Me quedan metros cuadrados, ¿cierto? ¿Cuánto me da? La sección 2. ¿Cuánto le da? 7,96 por 10 a la menos 3. 7,96 por 10 al exponente menos 3, ¿no? Sí. Sí. Exponente menos 3. ¿Y esto qué es? Metro cuadrado, ¿no? Ahí está. Y vamos a ver si sale lo mismo. 7,96 por 10 al exponente menos 3 metros cuadrados. Y vamos a ver las respuestas si nos sale lo mismo. Bien, si lo quiero transformar en centímetros, ¿cuánto sería eso? Lo que tengo acá. Si está en metros. Para que no salga igual. Acá. 79,57. Sí, podría ser. Ahorita lo vamos a hacer la conversión más para que no haya dudas. A este valor de acá lo voy a multiplicar por lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? Que sea un metro cuadrado. Metro cuadrado. En un metro, 100 centímetros habíamos dicho, ¿cierto? Pero al cuadrado. Y sería centímetros cuadrados. Ahora, metro cuadrado con metro cuadrado se van. Y me queda en centímetros cuadrados. ¿Cuánto le da entonces esa sección en centímetros cuadrados? 79,57. 79,6. 57. 57. Ya. Y esto sería centímetros cuadrados. Y ahora vamos a ver si es que nos salió lo mismo. 79,57. $79,9. No pasa nada porque hemos redondeado. No hemos trabajado con los valores completos. Porque aquí trabajamos con 1.09, no con 1.39 y sucesivamente. Pero, ¿se entendió cómo se resuelve? ¿Se entendió? Sí, Perfecto. disculpa una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes volver a explicar cómo hallaste lo último? La verdad creo. Ya, ahorita voy. Lo voy a achicar El área para me ha dicho. hacerlo mejor. Para que así. El último. Ya. Ahí. Bien. Me dijiste en la parte última, ¿no? ¿Dónde? Esta es la última parte. ¿Cuál de estas? ¿La velocidad, la presión, cuál? ¿O la temperatura?
¿Cuál era tu pregunta? ¿Cómo, ¿me puedes dar lo último el último que hallaste? Lo último, la sección. Esto de acá. Un poquito abajo. No te escucho muy bien. Sí, eso. Ya. ¿Por qué Bien. utilizaste la fórmula de flujo másico? Ya. Lo que aplica es el balance de masa, donde me dice que el flujo Sí, másico entrante es igual al flujo másico desde saliente, ahí. ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2? ¿Qué tipo de aparato es? Tobera, ¿cierto? Y si es una tobera, ¿cuántas entradas tiene esta tobera? Una. Una. ¿Y cuántas salidas tiene? Una. Una. Entra el flujo másico 1 y sale el flujo másico 2. ¿Y cómo dice que son los fluidos no permanentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto de acá, lo que entra tiene que salir. Entonces, el flujo másico 1 tiene que ser igual al flujo másico 2. Y eso es lo que aplicamos acá. Que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Entonces, el flujo másico 2 va a ser 1 sobre el volumen específico 2 por la velocidad 2 por el área 2. Donde el flujo másico 2 va a ser igual al 1 y el 1 es dato, ya lo tengo. El volumen específico 2 lo encontré con la ecuación de los gases, que lo tenemos acá. Aquí sería volumen específico 2, que ya también sería dato. La velocidad 2 me lo da también. Con la que calculamos la temperatura 2, teníamos que la velocidad 2 es igual a 180. También es dato. ¿Y cuál sería la única incógnita en este caso? Ya tuviera velocidad 2, volumen específico 2 y la masa. El área o la sección 2. Entonces, este volumen específico que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar al flujo másico 2. Y esta velocidad 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y con eso determino el área 2. Reemplazamos. El flujo másico 2 va a ser 1.09 kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico 1. El volumen específico 2, 1,314 metros cúbicos sobre kilogramos, que lo determinamos acá con la ecuación de los gases. Y también tenemos la velocidad 2, que es 180 metros sobre segundo. Simplifico, segundo con segundo se van, kilogramos con kilogramos se van, este metro con un metro de metro cúbico se van y me quedan metros cuadrados. Reemplazo y le va a dar este valor en metros cuadrados. ¿Qué tengo que hacer después? Multiplicar por 100 al cuadrado y dividido entre 1 para llevar metros cuadrados con metros cuadrados se van y me queda en centímetros cuadrados. Y le va a salir 79,57 centímetros cuadrados. Y esa es la respuesta que nos pedía, que era esta última de acá. Acá, 79,9 centímetros cuadrados. Y la temperatura anterior que nos había dado, lo encontré con la ecuación del balance de energía. En este caso estoy determinando la temperatura de salida, no la velocidad. La temperatura de salida con la ecuación de la balance de energía. Con el balance de energía, encontré esto, lo llevé a la ecuación que sea de gases, con el CP, y despejé la temperatura 2. Y ya con esa temperatura 2 apliqué la ecuación de los gases, con P, B, N, R, T. Y reemplacé. Una pregunta, ¿de dónde sacaste el CP? Es que no lo vi, eso estaba en el baño. Este CP de acá lo encontré con la temperatura y la sustancia, aire. Busco en la tabla